Hola, esta es la tercera parte de la enseñanza andando en el Espíritu. ¿Cómo andar en el Espíritu? Muchos nos preguntamos cómo andar en el Espíritu. Yo me preguntaba cómo andar en el Espíritu. Dios me fue revelando poco a poco en todos los años que tengo en el camino. He tenido tantas experiencias positivas, experiencias sobrenaturales, pero también he tenido experiencias de caídas, de haberme alejado del Señor en todo ese camino, en ese proceso, por mi inmadurez, por mi falta de conocimiento, por mi falta de entendimiento. Aún podemos tener experiencias con Dios y sin embargo ser aún niños espirituales y no tener el conocimiento, la experiencia que se necesita, la revelación que necesitamos para permanecer firmes o cómo permanecer firmes. El Señor me reveló que solo una vida en su presencia era una vida que podía caminar en victoria. Y me costó mucho tiempo entender, pero ¿cómo permanecer en tu presencia, Señor? ¿Cómo permanecer en tu presencia? ¿Cómo andar en el Espíritu? Porque la palabra nos exhorta que andemos en el Espíritu. Y luego fui entendiendo lo vital que es para el creyente que ande en el Espíritu. El andar en el Espíritu es una necesidad vital, de vida o muerte para el creyente, porque solo andando en el Espíritu nosotros vamos a tener victoria, vamos a tener plenitud de gozo y vida abundante en esta tierra, para luego disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios. Y yo les mencioné un verso del capítulo 8, verso 1 de Romanos, que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y muchos dicen ese verso y se olvidan del resto, pero el verso continúa diciendo, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, ¿cómo andar en el Espíritu? Era mi pregunta y la razón de esta enseñanza, la motivación que hay en mi corazón para compartir esta palabra, es que si de alguna forma uno solo de los que escuchan lo recibe y les sirve para vivir una vida de victoria en Cristo, yo me siento satisfecho. Así que la motivación es que sea de bendición para todo aquel que tiene oídos para oír la palabra de Dios. Hemos compartido que el ser humano, todos somos tripartitos, creados por Dios de esa forma, espíritu, alma y cuerpo, y que por causa del pecado de Adán y Eva, toda la raza humana pasa a ser hijo de desobediencia por la desobediencia de Adán y Eva, y toda la raza humana fue separada de la presencia de Dios. Perdimos el privilegio que teníamos, que Dios había planeado para toda la raza humana, el que viviéramos en su presencia. Por causa del pecado, el hombre dejó de vivir en la presencia de Dios y fue apartado de Dios, y como consecuencia, el estar separado de Dios trajo muerte espiritual. Se cumplió lo que Dios le dijo al hombre: si me desobedeces, si comes de este árbol, en otras palabras, si me desobedeces, morirás. Y efectivamente murió espiritualmente, luego viene la muerte natural, pero vino la muerte sobre el ser humano. Jesucristo vino a la tierra para cumplir la promesa, la profecía, la primera promesa mesiánica se da en Génesis 3:15, donde cuando Dios dicta juicio sobre Satanás y sobre la mujer y el hombre, le dice a Satanás que de la mujer nacería quien pisaría su cabeza. Y entonces indicando de que un hombre tendría que vencerlo. El hombre perdió los beneficios que Dios le dio en el Edén. Dios le había dado poder, dominio, control sobre el gobierno de todo lo creado, de toda la tierra. Cuando el hombre se somete en obediencia a lo que el diablo lo sedujo a pecar, el hombre cedió todo lo que Dios le había dado, se lo cedió al enemigo, porque se puso bajo la cautividad del enemigo de Dios, de Satanás, Lucifer, Luzbel, como quiera llamarse, que no fue sino un ángel que se ve, y un ángel de los más altos, un arcángel, el arcángel Luzbel, quien se rebeló contra Dios. Pero ese es otro tema, en otro momento lo conversaré, lo compartiremos. Pero él le arrebató al hombre lo que Dios le había dado al hombre.
poder, dominio, gobierno de toda la creación, de toda la tierra. Así que cuando Satanás se enfrenta a Jesús, también lo comentamos, lo tienta a Jesús en el desierto, él le dice: si me adoras, yo te entregaré el gobierno de todos los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregado. ¿Quién le entregó? Fue el hombre. Entonces Jesús vino justamente para cumplimiento de la profecía, para deshacer las obras del diablo y para hacer la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Él murió en sustitución nuestra en la cruz del Calvario, y en la cruz, lejos de ser una derrota, fue una gran victoria, porque es allí donde exhibió al pecado, exhibió públicamente al diablo y a todos sus demonios, triunfando sobre todos ellos en la cruz del Calvario. Así lo dice la Escritura. Jesús se hizo pecado, tomó todo el pecado de la humanidad. Cuando Jesús tomó la copa que no quiso beber en un momento en el Getsemaní, esa copa estaba cargada de todos los pecados de la humanidad, los pasados, presentes y futuros, todos los pecados de la humanidad, los pecados más perversos, inmorales, impuros, inicuos, malvados, lo que tú te imagines, lo peor que te imagines estaba en esa copa. Por eso Jesús dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, porque Él era santo, 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 y en ese momento que Él tomó la copa que el Padre le ofrecía para salvarnos a nosotros, para tomar nuestro lugar, Él estaba tomando en sí el pecado de toda la humanidad. El santo se estaba haciendo pecado. Así que al final Él dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y entonces Él se hizo pecado y murió por nosotros y nos dio salvación. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, para deshacer las obras del diablo. Y Él deshizo todas las obras del diablo. ¿Cómo lo hizo? Con obediencia. ¿Cómo pudo obedecer Jesús en todo al Padre? Porque Él anduvo en el Espíritu. Él estaba en su cuerpo de carne, pero anduvo en el Espíritu. Recuerda, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios. Nuestra victoria está en andar en el Espíritu, gobernado, guiado, dirigido, amado por el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar. Nuestro espíritu, Él guía a nuestro espíritu, Él se relaciona con nuestro espíritu. Pero nosotros, por causa del pecado, hemos sido almáticos. Vivimos desde el alma porque nuestro espíritu estaba en condición de muerte espiritual. Y nuestra alma está acostumbrada, habituada a vivir influenciada por el mundo y su sistema, influenciada por el príncipe de este mundo. Jesús vivió en espíritu, en obediencia al Padre. Por eso no pecó. Y hablamos también en la enseñanza anterior que era necesario que Jesús naciera milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. La concepción de Él fue santa. No heredó nada, ni la sangre de María. Porque acuérdate, está escrito y es científicamente comprobado que la vida de la carne en la sangre está. Jesús no tuvo ni la sangre de María, porque si hubiese tenido la sangre de María, hubiese heredado el pecado de María y de sus antepasados. El pecado se traspasa de generación a generación. Jesús no heredó pecado, por eso fue el segundo Adán, como dice la palabra. Entonces, Jesús nació sin pecado, pero en carne, como Adán y Eva en el principio, pero ellos pecaron. Igual Jesús podía pecar. Por eso que fue tentado en todo, como dice la palabra, pero también dice que no pecó. Y porque no pecó y venció, nos enseñó que la vida de victoria está en andar en el Espíritu, como Él lo hizo desde niño. Él anduvo en el Espíritu en su cuerpo de carne. Y hoy Él nos entiende porque sabe cuán débil es la naturaleza humana. Y dice, por eso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, estando en nuestra semejanza, pero que no pecó en nada, como dice Hebreos 4:15. Él es Jesús, que está allí
abogando, intercediendo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él está allí mediando por nosotros. Sin Él no podríamos nada, no podemos nada. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu del Padre, es el que está con nosotros para guiarnos. Para ustedes es mejor que yo me vaya, dijo el Señor, porque así os enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual os va a guiar a toda verdad, les enseñará todas las cosas, nos ayudará en todo. Nosotros no podemos entender las cosas de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, para ustedes es mejor que yo me vaya. Hoy tengo muchas cosas más que decirlo, dice en Juan 16:12, pero ustedes no las van a poder entender, no las van a poder comprender, dice, no las van a poder sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar, Él les enseñará, Él les hará recordar, Él lo hará. Mis amigos, cuando viene el Espíritu de Dios, nos dio vida nueva. Cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, porque creemos en Jesucristo, nos da una vida nueva en el Espíritu. Nuestro Espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Que nuestra alma, que ha estado acostumbrada, habituada a ser influenciada por lo externo, por el príncipe de este mundo, por todo lo que el mundo ofrece, por los deseos de los ojos, por las vanaglorias de la vida, ahora tiene que acostumbrarse a ser guiada por el Espíritu de Dios que guía nuestro espíritu, que ministra nuestro espíritu. Nosotros recibimos todo lo de Dios en nuestro espíritu y de allí pasa nuestra alma. Así que nuestra alma tiene que recibir lo que viene de Dios y habituarse a lo que viene de Dios. Eso implica, eso es el inicio de un proceso de todo creyente en las manos del Espíritu Santo, en lo cual nos vamos despojando vez tras vez. El Espíritu empieza a cuestionar nuestra conciencia, haciéndonos ver lo que está mal. El Espíritu luego empieza a darnos su paz cuando nos empieza a guiar, perdemos la paz de Él cuando hacemos algo que a Él no le agrada o que no es conforme a su voluntad. Empezamos a ser guiados por Él de muchas formas. Él nos guía, nos conduce, nos enseña, nos ministra, nos habla, se revela nuestra vida. Y empezamos a disfrutar de lo que es la verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, solo en el Espíritu tendremos victoria. Como les dije también en el capítulo anterior, el Espíritu no peca, no puede pecar. Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, verso 9, porque lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque no puede pecar, porque es simiente de Dios, es simiente incorruptible y Dios no peca. Por ende, el Espíritu no puede pecar. También lo dice en Juan 5:18, lo que es nacido de Dios no puede pecar, no practica el pecado. Entonces nos está diciendo cuán importante es que andemos en el Espíritu y no en la carne. Tenemos que entender cómo andamos en el Espíritu. Me costó años entenderlo. Solo en oración y meditación de su palabra. La oración me lleva a la comunión, a la intimidad, a una vida de relación personal con Dios. La meditación de su palabra me lleva a tener comunión, intimidad y una vida de relación personal con Dios. Por ende, la oración genuina, la oración verdadera, que en otro momento podemos hablar algo de ello, nos lleva a vivir una vida de comunión, intimidad y relación personal con el Dios de la vida, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Ábrele tu corazón a Jesús si aún no lo has hecho. Permite que Jesucristo venga a tu vida y guíe tu vida a toda verdad. Él cambiará todo en ti, transformará todo en ti. En sus manos estamos. Él nos va transformando de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que alcancemos la imagen de Jesús. El alma nuestra necesita ser transformada. Nuestra mente, que es parte del alma, necesita ser renovada con su palabra. Él lo hace. El Espíritu de Dios hace toda esa obra perfecta en nuestras vidas. Vamos siendo transformados por gracia, por medio
de la fe en Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo. Dice, aquel que empezó en vosotros la buena obra, él mismo va a perfeccionar. Eso ha planificado Dios para tu vida. Ábrele tu corazón a Jesús y disfruta de la vida que Dios te ofrece.